Isaías 53 es una profecía mesiánica y esta profecía fue dada por Dios a través del profeta Isaías 700 años antes de su cumplimiento. Y ahora vamos a Isaías 53, 8. La primera parte de ese versículo dice así: fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Luego sigue diciendo, fue cortado de la tierra de los vivientes. El Mesías fue arrestado y fue juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Ahora el Mesías dice que es cortado de la tierra de los vivientes. Como se cortan los hierbajos, exactamente como se cortan los hierbajos, pretendiendo arrancarlo de raíz. Sus opositores esperaban que Jesús fuera a partir de ese momento o poco tiempo después como si nunca hubiera existido. Eso era lo que tenían en mente los líderes de la nación de Israel. Los romanos simplemente apoyaron por cuestiones políticas a los líderes religiosos de Israel. Los verdaderos tramadores humanos del arresto y la ejecución de Jesús fueron los líderes religiosos del pueblo de Israel, los líderes del pueblo que él vino a redimir. Y estos opositores querían arrancarlo de raíz como si nunca hubiera existido. Querían que se borrara su nombre de todos los escritos para que nadie más supiera de que una vez hubo una persona que se llamó Jesús. Simplemente los opositores esperaban que él desapareciera para siempre. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y la última parte es: por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Jesús se convirtió en el sustituto y el garante de los seres humanos. Sustituto tomó mi lugar y garantiza el perdón y la salvación de todos aquellos que pongan su fe en él. La humanidad no quedó salva por la muerte de Cristo. La muerte de Cristo garantizó que todos los seres humanos que lo desearan y creyeran en él fueran salvos. Después que Jesús murió, la humanidad siguió siendo como siempre fue. Pero todos aquellos que reconocieron en Jesús el Mesías prometido, todos aquellos que vieron en Jesús un sustituto, un rescatador, lo tenemos como garantía de salvación. Todavía no estamos salvos. Acariciamos la esperanza de la salvación. Creemos que estamos en el camino correcto. Estamos siguiendo las instrucciones de Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos en el camino correcto, y mientras avancemos por ese camino no hay que temer que vamos a experimentar la salvación. La salvación se dará cuando esto corruptible sea cambiado de incorrupción. Entonces podremos decir: estamos salvos. Hoy acariciamos la esperanza de la salvación. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo fiel, los fieles que hayan muerto serán resucitados, y los fieles que estén vivos seremos transformados, seremos cambiados de corruptibles a incorruptibles. Y cuando eso ocurra, entonces estaremos salvos, eternamente salvos. Jesús es el sustituto y es el garante de los seres humanos, y él sufrió bajo la justicia divina. La muerte que Jesús murió
no es la muerte de un enfermo que deja de respirar o cuyo corazón deja de latir. La muerte de Jesús no es la de un ahogado que en vez de aire lleva agua a los pulmones. La muerte de Jesús fue un castigo. Sobre Jesús cayó la paga de los pecados de la humanidad. Jesús no murió la primera muerte, Él murió la segunda muerte, como sustituto y garante de todos aquellos que ponen su confianza en Él. De esa manera cumplió la profecía. Dice Isaías en el capítulo 53 y versículo 9, muy bien, dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Un tal José cumplió esta profecía. La profecía decía, 700 años antes de que el Mesías muriera y fuera sepultado, se había predicho que aunque se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en la muerte. Eso decía la profecía. Y esa profecía se cumplió cuando un tal José, quien era un hombre rico, que era de un pueblo o pequeña ciudad llamada Arimatea, quien era miembro del concilio judío y quien tenía derecho al voto y debió estar en el juicio, pero no estuvo, porque no fue convocado, porque los líderes judíos, los líderes del concilio, sabían que él tenía simpatías hacia Jesús y no lo invitaron al concilio. Con la ayuda de otro miembro del concilio, que era más abiertamente seguidor de Jesús y cuyo nombre era Nicodemo, ellos dos se juntaron para enterrar a Jesús. Pidieron permiso a Herodes para que le entregara el cadáver. Fueron al Gólgota y bajaron el cadáver, comenzaron a sacar los clavos, las sogas, cogieron el cadáver, lo envuelven en lienzo, le ponen perfumes muy caros para que la fragancia perdure por mucho tiempo, y después que lo tienen todo envuelto y todo perfumado, entonces lo llevan a un sepulcro. Ese sepulcro era de José de Arimatea. Lo había cavado en una peña, lo que significa que con cincel y martillo fueron abriendo un hueco en una peña y prepararon una tapa de piedra para tapar eso. Probablemente no se construyó para Jesús. José lo construyó para él, probablemente, pero decidió enterrar allí a Jesús. Primero, porque el sepulcro era suyo. Segundo, porque estaba cerca y el sábado estaba por comenzar y ellos querían terminar esta tarea antes de que el sol se pusiera. Isaías 53:9, la última parte dice: porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús era inocente de todo. Jesús no era culpable de nada. Los que estamos aquí somos culpables de una cantidad de faltas y pecados que probablemente llenarían libretas completas. Todos los que estamos aquí somos culpables de muchas cosas. Y cada día se pueden estar añadiendo nuevas culpas en nuestros registros. Pero Jesús no era culpable de nada. Era inocente de todo. Su sufrimiento y muerte no debía ser porque la muerte es la paga del pecado. Si la persona no peca, no tiene por qué morir.
Por eso es que su sufrimiento y muerte fue un acto divino. Dice la primera parte de Isaías 53, 10, dice lo siguiente: con todo, el Eterno quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento. Era inocente, era justo, en él no había pecado, pero Dios lo quebrantó mediante el sufrimiento. Tengan claro que a Dios se le hace culpable de lo que Él no evita. Eso es un lenguaje muy común en la Biblia. ¿Pudo Dios evitar que Jesús fuese ejecutado? Claro, pero no lo hizo. Por lo tanto, Dios, en un sentido, es el que ejecuta, porque no evitó lo que Él pudo haber evitado. ¿Y por qué Dios no lo evitó? Porque el Padre no iba a impedir que Jesús afrontara lo que Él libre y voluntariamente había decidido. Jesús tomó la decisión libre, espontánea y voluntariamente de que Él iba a morir en lugar de los pecadores. Y el Padre dijo: respeto tu decisión. No puedo hacer otra cosa que ejecutar juicio sobre ti como representante de la humanidad. Jesús destruyó por su muerte al que tenía el dominio de la muerte. ¿Quién murió ese viernes a las 3 de la tarde? Murió Jesús. ¿Quién fue destruido? ¿Quién tiene el poder de destruir a Satanás? Jesús. Ese viernes a las 3 de la tarde murió Jesús. La destrucción de Satanás quedó asegurada. De un solo golpe murió Jesús y la destrucción de Satanás está asegurada. ¿Por qué? Muy simple. Porque Jesús es el único muerto que el diablo no pudo reclutar en rebelión contra Dios. Porque Jesús fue el único ser humano que cuando murió no había cometido ningún pecado. Por eso es que un solo evento aseguró: muere Jesús y la destrucción de Satanás está asegurada. Con ese triunfo sobre Satanás, Jesús adquirió un derecho. ¿Qué derecho? El derecho de libertar a los cautivos de Satanás. Esto es una maravilla. Yo espero que me estén siguiendo. Espero que me estén siguiendo, que tengan el pensamiento como yo lo tengo enfocado en esto. El viernes a la hora novena, que son las 3 de la tarde para nosotros, hubo un muerto, Jesús. Hubo uno que quedó sentenciado a la destrucción, el diablo. Y todos los esclavos del diablo ahora pueden ser libertados. Jesús tiene el derecho. Se lo ganó, lo conquistó. El que nunca pecó puede ayudar a los que pecaron. Pasamos a la última parte del tema. El Mesías para nosotros. Jesús fue muerto, pero no quedó sin fruto. Como Jesús puso su vida en sacrificio por el pecado, logrará 3 cosas. Primero, verá linaje. Segundo, prolongará sus días. Y tercero, la voluntad del Eterno será prosperada en su mano. Él puso su vida en sacrificio por el pecado. La puso porque nadie lo obligó. Decisión voluntaria y por amor. Él dijo: yo voy a morir por los seres humanos. Yo quiero morir por ellos.
no la muerte de un pecador, sino el castigo de los pecadores. Y como resultado de ese desprendimiento de Jesús, como resultado de ese altruismo de Jesús, como resultado de ese amor ilimitado de Jesús, primero, verá linaje. Segundo, prolongará sus días. Y tercero, la voluntad del Eterno será prosperada en su mano. ¿Qué significan estas tres cosas? Vamos a analizar primero la primera de ellas, verá linaje. Yo no tengo linaje. Ernie tiene linaje. Yo no tengo. Yo no tengo hijos. Si Cristo no viene antes y yo muero, se acabó. No tengo linaje. De Jesús se dice, verá linaje. Jesús no tuvo hijos naturales, pero tendrá más hijos adoptivos que todos los seres humanos que han vivido en este planeta. No tuvo hijos naturales. Nadie en el cielo puede decir, yo soy hijo natural de Jesús. Él no se casó, no tuvo hijos. Pero tendrá hijos. Y esos hijos que tendrán serán hijos por adopción. Y dice, verá linaje. Y su linaje será innumerable. Una gran multitud. Y cuando hablamos de una gran multitud, tenemos que añadir lo que dice Apocalipsis, una gran multitud que nadie podía contar. Ese será el linaje que él verá. La segunda frase dice que prolongará sus días. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús en la tierra? 33 años. Nació más o menos. Nació en el año 4 antes de Cristo. Y murió en el año 31 después de Cristo. Eso suma 33 años y quizás algunos meses. Yo he vivido mucho más que eso. Mucho más que eso. De Jesús se dice prolongará sus días. ¿Qué implica eso? Que Jesús vivirá como ser humano, vivirá para siempre. En la eternidad solo habrá 3 seres humanos que habrán vivido más años que Jesús. Solamente 3. ¿Saben cuáles son? Enoc, Moisés y Elías. El próximo que resucita para vida eterna es Jesús. Solo 3 vivirán más que Él, pero Jesús es anterior a todos ellos. La eternidad de los seres humanos es de aquí en adelante, de la resurrección en adelante. Pero la eternidad de Jesús no tiene principio ni tiene fin. La eternidad de Jesús es natural. La eternidad de los redimidos es dependiente, derivada de la eternidad de Jesús. La tercera cosa que dice es que la voluntad del Eterno será prosperada en su mano. En Jesús se cumplirá lo prometido a través de los profetas, y voy a mencionar solamente a 2. El primero es Jeremías. En Jeremías capítulo 23 y versículo 5 dice lo siguiente: promesa de Dios que se va a cumplir con el Mesías, con Jesús el Cristo. Levantaré a David un renuevo justo, un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. Y termina y sigue diciendo: en sus días será salvo Judá,
e Israel habitará confiado. No se refiere a Judá y a Israel literal, sino a Judá y Israel espiritual, que incluye desde Adán hasta el último que se declare de parte de Jesús y que permanezca en Cristo. En sus días será salvo Judá espiritual, Israel espiritual habitará confiado, y lo llamarán, ¿cómo lo llamarán? El Eterno, justicia nuestra. Cuando los redimidos estemos redimidos y nos refiramos a Jesús, ¿qué diremos? Mi justicia. ¿Por qué tú estás ahí? Un ángel me preguntará, ¿y por qué tú estás aquí entre los redimidos? ¿Qué hiciste para estar entre los salvados? Yo me aferré de el Eterno, mi justicia. Es Jesús el que me trajo aquí. Estoy aquí por sus méritos, no por los míos. Y la otra profecía que voy a mencionar es de Daniel, capítulo 7, versículo 14, que dice así: su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. En el cielo no habrá elecciones cada 4 años, ni cada 6 años. Tendremos un rey eternamente, no necesitamos a ningún otro. Jehová, justicia nuestra, Jesús será nuestro rey. Después de tanta aflicción, verá la luz, Jesús verá la luz y quedará satisfecho. La agonía de Jesús terminó cuando murió. Su agonía mental y su debilidad física, su sed, su hambre, su debilidad general, todo eso se acabó cuando Él murió. En la muerte no hay agonía, no hay aflicción. Pero Jesús, ejecutado, verá la luz. ¿Qué significa eso? Que resucitará. Entró en la oscuridad a la hora 9 del día, a las 3 de la tarde, pero el domingo de madrugada vería la luz otra vez. Cuando resucite y medite, cuando el Mesías resucite, cuando Jesús resucitó y meditó en todo lo que pasó, quedará satisfecho. Valió la pena todo aquel sufrimiento. Claro, el momento histórico de la felicidad de Jesús será cuando Él venga por segunda vez y ordene que la trompeta suene y Él diga: levantaos, moradores del polvo, y por su poder salgan de la tumba los que van a ser redimidos, y los vivos seamos transformados. Y cuando Él vea a los ángeles, cuando ordene y vea a los ángeles que bajan como copos de niebla hacia la tierra, moviéndose de un lugar a otro, cada uno buscando a aquel a quien cuidó. Los ángeles guardianes irán a buscar a aquellos a quienes custodiaron en vida. Y cuando Jesús vea que esos ángeles regresan con los redimidos, quedará satisfecho. Valió la pena el sacrificio. Isaías 51:11, última parte, dice: con su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hay conocimiento teórico y hay conocimiento experimental. Son dos cosas distintas. Según los libros, el médico, según los libros, dice: este es el antibiótico que usted necesita. Pero cuando usted se lo toma, le cayó como bomba al estómago y lo tiene que suspender. Según el conocimiento teórico, este es el medicamento. Pero por mi propia experiencia, este otro le va a ir mejor.
Aquí habla de que el Mesías con su conocimiento justificará a muchos. El conocimiento al que se refiere es la experiencia de obedecer a Dios hasta la muerte. ¿Quiénes tuvieron por lo menos en un momento esa experiencia? Daniel. Si lo encontraban orando, lo iban a echar al horno de fuego. Y él dijo, pues échenme al horno de fuego, pero yo no voy a dejar de orar. Daniel tuvo esa experiencia por lo menos una vez en su vida. Él tuvo esa experiencia. Los 3 jóvenes hebreos, si no se arrodillan ante la estatua de oro, van al horno de fuego. Y ellos dijeron, pues vamos, échennos, pero no nos vamos a arrodillar delante de una estatua. Ellos obedecieron en un sentido hasta la muerte, porque los 3 fueron librados de morir. Pero Jesús no fue librado de morir, fue obediente hasta la muerte. Si alguien quiere que yo participe en un robo y me amenazan con vengarse de mí si no los acompaño, si me dicen que me van a dar una pela, me van a caer a palos, pues caigan a palos, pero yo no voy a partir. Yo no puedo violar un mandamiento de Dios, hagan lo que ustedes quieran. Pero yo no puedo violar un mandamiento de Dios, no puedo tomar lo que es mío, lo que no es mío. Y Jesús fue obediente hasta la muerte. Y él supo por experiencia personal la agresividad de Satanás para inducirlo a pecar y la fortaleza a la que tuvo que aferrarse para no dejarse llevar al pecado. Se evidenció que valió la pena obedecer a Dios. Siempre vale la pena obedecer a Dios. Algunas veces a uno le parece que desobedecer a Dios de vez en cuando, una mentirita blanca y cositas así, eso no es tan malo, pero finalmente todos nos damos cuenta que desobedecer a Dios siempre conlleva desgracias, mayores o menores, pero siempre desgracias. Las leyes de Dios son justas y son para nuestro bien. No hay ninguna ley de Dios que nos perjudique si la obedecemos. Todas son para nuestro bien. Por lo tanto, deberíamos desarrollar una actitud como la de Jesús, ser obediente hasta la muerte. Con ese conocimiento, con esa experiencia, Jesús hará 2 cosas. Primero, justificará a muchos. Y segundo, llevará las iniquidades de ellos. Porque Él no pecó, puede ayudar a los que pecaron.